Es una tremenda felicidad estar iniciando nuestro 8º programa cuyo nombre es Nuevo Ensayo. Yo soy Mario Puley y este programa lo estamos grabando desde la cabaña una vez más, como ustedes ya pueden reconocer el lugar. Es el mismo lugar con otras ambientaciones y así esperamos en lo sucesivo irlos sorprendiendo. Bueno, hoy día es el primer día de julio y creo que después de 7 programas puedo invitarlos a hacer un viaje. Todos ustedes, los suscriptores y quienes vean este programa, están invitados a participar de un viaje maravilloso que vamos a hacer desde Inglaterra a Tierra del Fuego. Nos vamos a demorar un poco, prácticamente 5 años, pero la gracia es que ustedes tienen una muy buena imaginación, por algo se han suscrito a este programa y lo vamos a pasar muy bien. En verdad, la intención mía hoy es reinterpretar el viaje de Charles Darwin. Como ustedes ven, está aquí acompañándonos, está en el panel. Espero que al final él pueda decirnos algunas conclusiones de su teoría de la evolución de las especies y de la selección natural. Y también tenemos su imagen aquí sobre mi hombro izquierdo, de tal manera que si yo cometo un disparate en el relato, él verá la forma como advertírmelo. Bueno, ¿cuál es la idea? Quisiera advertirles antes que sin ninguna pretensión, yo no trato de en este programa mostrar cosas que están en Wikipedia o que están en Google Earth. Obviamente no podría mostrar las imágenes, sino que es la cosecha mía. ¿Cómo vamos a interpretar este viaje y qué he considerado yo que resulta de interés para conocernos mejor a nosotros mismos, entender mejor nuestra cosmovisión y gozar un poco más nuestro proyecto de vida? El viaje va a ser entonces como una muñeca rusa, como las famosas Matrioshka o Mamushka. Este es el viaje de Darwin, ¿cierto? Pero nosotros vamos a hacer un viaje adentro de otro viaje y en ese viaje adentro de otro viaje. Y así podemos viajar muchísimo con esta misma estrategia. ¿Y por qué todo esto? Porque lo primero que me sorprende es que el viaje de Darwin me resulta mucho más entretenido que el viaje de Ulises de vuelta a Ítaca después de la guerra de Troya. Yo llevaba mucho tiempo con la Odisea en el velador, ¿ya? Y leyendo y rescatando los capítulos y tratando de darle una nueva interpretación. Pero créanme que ahora está este viaje de Charles Darwin a Tierra del Fuego. ¿Por qué se le ocurre a Darwin venir a Tierra del Fuego? Primero, no se le ocurrió a él. Antes que viniera Darwin, ya el Beagle, el bergantín, un nombre muy particular, bergantín en inglés significa ladrón, y tiene que ver porque ni más ni menos que la Real Armada Británica, viendo la versatilidad y la rapidez de los barcos piratas, ya hace un ajuste a sus barcos, ¿no? Y construye el Beagle con las habilidades de los barcos piratas. Por eso se llama Beagle bergantín, ¿ya? Corbeta, Cherokee y todas las otras cosas. Y la primera parte vamos a hacer una analogía entre lo que significa construir un barco y nosotros, como cuando nos construyen a nosotros. Por ejemplo, el Beagle se construye en un astillero que se llama Woolwich, allá por el año 1820. No es que yo tenga buena memoria, lo estoy leyendo, pero curiosamente el Beagle se arma en un 11 de mayo de 1820. Yo también fui armado un 11 de mayo.
Entonces, la diferencia está en que el buque, el bergantín, es botado al Támesis, y yo, armado aquí en Montenegro, que es el lugar donde estamos, fui botado al Rarinco. Y hay mucha gente, por ejemplo, otro astillero que quisiera nombrar hoy día es Atalco, un astillero que queda cerca de las termas de Chillán, donde las barcas o los buques armados en Atalco son botados al Diguillín, al río Diguillín. ¿Por qué se usa la palabra botado? Es lo primero que nos sorprende. ¿Qué significa botar un barco al río o al océano? Bueno, es fantástico, porque es todo el nombre de una ceremonia, que era la botadura, ¿no? Antiguamente, cuando se construía un barco, había toda una ceremonia con ánforas, con incienso, con ceniza de grandes comandantes que habían sido incinerados y que estaban de esta forma presentes para rogar y pedir la protección de los dioses y así tener un buen viaje y poder llegar a puerto. El hombre en su humildad le pedía ayuda a los dioses o a Dios. Pero ciñéndome a la teoría de Darwin, yo les quiero contar que hay un astillero. La palabra astillero significa taller, ¿ya? Lo busqué bastante porque me resultaba increíble que por cómo astilla terminaba en taller. Son múltiples los recovecos que hace la palabra, pero eso significa. Astillero es un taller donde se hacen los barcos. Ahora, en este mismo taller el barco puede desarmarse, ¿cierto? Desmontar, desarmar sus partes, y eso se llama desguazar, con Z, desguazar, cuando ya el barco cumple su periplo. Y vuelvo a decirle, ciñéndome a la teoría de Darwin, hay un artillero que es el ancestro, un artillero común a todos los otros. Y ese artillero, ni más ni menos, es el vientre materno. Esta es la primera gran metáfora, ¿ya? La primera gran analogía que vamos a hacer en el programa de hoy. Imagínense en el vientre de la madre cómo se va armando el hombre o la mujer, cómo se va armando el feto. Y ni más ni menos en este artillero, la armazón ocurre en un ambiente de agua. Ustedes conocen muy bien lo que representa el líquido amniótico. Es lo mismo que un río, lo mismo que un mar. Y llega el minuto en que se bota el niño en el parto a la vida, ¿ya? Y les vuelvo a repetir, la palabra botar, por favor, entiéndanla en su historia, en la riqueza que tiene. Nosotros de repente, en nuestra estrechez mental, como que no tenemos la libertad para volver a reinterpretar las cosas. Y decimos, ¿cómo esto de votar? Sí, es una tremenda ceremonia. Lo mismo le pedimos a un niño cuando nace. Ojalá nazca bien, que pueda llegar a sus ideales, que pueda ser feliz, que pueda ser libre. Entonces, rescatemos la riqueza de algunos sentidos. Eso significa botar un barco desde su artillero. Sin embargo, y aquí vamos a pasar a una segunda metáfora, el barco puede estar armándose en el artillero. Es todo un proceso de gente muy entendida y que pone lo mejor de sí. Y sin embargo, el artillero puede ser allanado por una orden del juez para desarmar el barco muy lejos todavía de su botadura, que es lo que en nuestra sociedad ustedes ya están pensando significa el aborto. No es ni más ni menos que desarmar el barco muchísimo antes de que pueda ser botado al río, al mar y empezar a navegar por el mundo, tras sus sueños, sus ideales,
sus utopías. O sea, eso es para que vayamos entendiendo a través de esta segunda metáfora lo que significa desarmar un barco antes de que llegue el momento de su botadura. Ahora, esta parte quisiera enriquecerla aún más con otro invitado al viaje que es Pablo Neruda. En sus poemas, en este libro maravilloso de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, en el poema 14, Pablo Neruda dice: el temporal arremolina hojas oscuras y suelta todas las barcas que anoche amarraron al cielo. El temporal suelta todas las barcas que anoche amarraron al cielo. O sea, pareciera entonces que hay una etapa, y yo diría que es toda la vida, en que el cuidado del barco o el cuidado del hombre, el cuidado del ser humano, también necesita ciertas amarras. Y cuando Pablo Neruda dice que están amarradas al cielo y el temporal desata esas amarras, magistralmente nos está enseñando que de alguna u otra manera ser libres no significa soltar todas las amarras. Pareciera, no solo desde el punto de vista de la poesía, yo ya lo he dicho antes en alguna otra ocasión que me ha tocado referirme al tema, la libertad también a veces significa estar bien amarrado. Si no, piensen en Ulises amarrado al mástil para resistir la terrible pasión con que las sirenas trataban de atraerlo y por supuesto aniquilarlo, devorarlo. Bueno, así vemos que ya tenemos el barco armado, explicamos lo que es el artillero, ya dije dos preciosas metáforas, y ahora vamos a ver quién va a ser el científico que Fitzroy había solicitado, porque les recuerdo que el comandante de este viaje, que lo estamos realizando en el año 1831, desde un puerto que se llama Plymouth, en Inglaterra, cerquita hacia el Canal de la Mancha, mirando a Francia, es Robert Fitzroy, que ya había hecho un viaje anteriormente. Este comandante es bastante joven, porque para este segundo viaje tiene 25 años, lo que significa que en el primero tiene que haber tenido 22, y ya era comandante de un viaje que duraba más o menos entre 3 y 5 años, o sea, un macanudo. Y él pidió un naturalista. La verdad es que Fitzroy pidió un geólogo, porque en su primer viaje le llamó muchísimo la atención Tierra del Fuego. Encuentra que es un lugar fascinante, no solamente las poblaciones nativas, ¿no? En el primer viaje, y esto es un paréntesis necesario ahora, para que entendamos la gente que viene, Fitzroy lleva a Inglaterra 4 indígenas nuestros, ¿cierto? El famoso viaje de los Kaweskar a Inglaterra, a Londres, ¿ya? ¿Y por qué se le ocurre a Fitzroy llevar desde Tierra del Fuego nuestros nativos a Inglaterra? Fue genial porque él estaba en su Beagle, en la bahía de... Una bahía preciosa que la pueden ver en Google Earth, que se llama Guladia, W-U-L-A-I-A, Guladia. Pongan Guladia en Google Earth, hay un mirador y van a ver la bahía maravillosa, maravillosa, unos lugares más lindos de la Patagonia chilena. Está en la espalda de la isla Navarino, muy cerca del puerto Navarino, y tiene el canal Beagle aquí mismo, o sea, es muy fácil llegar para los que quieran ir a la bahía de Bulaya. Entonces él estaba ahí fondeado, estaba en el puerto y le roban un bote. No lo podía creer, estamos hablando en el primer viaje del año 1800, ¿no? Y le roban un bote y entonces, ¿qué es lo que hace Fitzroy? En represalia, toma primero 3
Cahuéscar, indígenas de la tribu Cahuéscar. Los Cahuéscar, según después lo dice Charles Darwin, ya estaban en Tierra del Fuego aproximadamente 6.000 años. Y eso le ayudó muchísimo a Charles Darwin en la interpretación, ¿no? Bueno, y se los lleva a Inglaterra. Eran 3 hombres y una mujer. Ustedes se preguntarán, ¿qué hicieron en Inglaterra? En el viaje de Fitzroy, porque hay muchos viajes que llevan indígenas a Inglaterra. Bueno, en este viaje fueron muy bien atendidos, muy bien atendidos. Les enseñaron inglés, al regalón Fitzroy le puso Jimmy Button, ¿ya? Que fue con el que tuvo más empatía. Incluso estando en Inglaterra, ya en el año, no sé, pero da lo mismo el año, visitan al rey de la época, que era Guillermo IV, con la reina Adelaida. Entonces, imagínense ustedes lo que significa, lo fascinante que tiene que haber sido para nuestros nativos llegar al palacio de St. James, donde el rey, y que los recibieran como personajes célebres. Fue tanto que la reina le regaló a la fueguina, que se llamaba, imagínense el nombre, a la fueguina, Tierra del Fuego, fueguina. El otro se llamaba el Button y el otro se llamaba Basket y el otro Moray. Así todos nombres que les puso el mismo capitán. Bueno, y después entonces, ¿cuál era la idea? Lo que quiso hacer Fitzroy fue un experimento civilizatorio. Esto que pareciera una cosa tremenda en aquella época, no lo era tanto, ¿ya? No lo era tanto. ¿Qué pasaba con ellos estando un año en Inglaterra o más de un año, aprendiendo inglés? Les enseñaron algunos oficios, ¿ya? Les enseñaron mucha carpintería, jardinería, les enseñaron a trabajar una huerta, hortaliza, o sea, que ellos pudieran mejorar su condición de vida al regreso. Bueno, esos personajes también van a ir con nosotros, con todos ustedes. Ya tenemos a Fitzroy, que es el comandante, tenemos a Charles Darwin, que es el naturalista, tenemos a los nativos. También en este viaje, por supuesto, que va a ir un misionero, que después juega un papel muy importante. Y esta parte es muy interesante. El comandante pide que también, por favor, los acompañe un acuarelista, porque había que pintar. Les recuerdo que en ese año todavía no aparecía la cámara fotográfica. Entonces tenía que ir un pintor. Iba un acuarelista. Bueno, no fue tan fácil. El acuarelista que estaba designado para el viaje, su mujer estaba por tener guagua, así que tampoco pudo viajar, porque ustedes comprenderán que la mujer por ningún motivo quería que su marido se apartara. Eso, ya estamos listos para zarpar. Es un viaje largo, así que ármense de paciencia. Quisiera antes hablar un poco, antes de zarpar, porque después en el viaje muchos de ustedes se van a marear y no van a estar tan atentos a lo que hay que conversar. No fue fácil para Charles Darwin, no fue fácil llegar a este barco y zarpar en el año 1831 con destino a Tierra del Fuego, que iba a ser un viaje fundamental. En este viaje él adquiere toda la información necesaria, todo el estudio necesario para fundamentar su teoría de la evolución de las especies y la selección natural. ¿Por qué? Porque el padre de Darwin, ya, un señor Robert Darwin, era médico, y era médico rural. Entonces lo único que quería era que su hijo fuera también médico. Y como ya había visto que le gustaba tanto la naturaleza, porque desde niño se lo pasaba recolectando cosas, que recolectando escarabajos, recolectando restos de piedras, de roca, de todos los paseos a la aventura llegaba con muchas cosas. Tenía cajas y cajas clasificadas en su pieza de lo que recolectaba. Entonces le dice, hijo, la verdad es que no estoy de acuerdo con que usted sea naturalista o botánico. Encuentro que va a perder el tiempo. Y
y era una época en que la autoridad del padre era diferente, y le dice, me gustaría que tú estudies medicina, y lo manda a la Universidad de Edimburgo a estudiar medicina. Obviamente allí no aguantó nada, ni un par de años, y a la primera operación que le tocó asistir salió arrancando, ¿ya? Y vuelve a la casa. Entonces el padre le dice, bueno, si no te gustó estudiar medicina, vas a tener que ser clérigo, vas a tener que ser sacerdote. Y lo manda a la Universidad de Cambridge a estudiar literatura y teología, a la Universidad de Cambridge. Otro fracaso rotundo, porque si ya se aburría en medicina, ustedes comprenderán el aburrimiento en literatura y teología. Sin embargo, como él estaba tan convencido de lo que le gustaba, en la Universidad de Cambridge establece una relación muy buena con el profesor de botánica, que no tenía nada que ver con teología, pero como era lo que le gustaba, se las arregló para conocerlo y establecer esta relación. Con don John S. Slow. Este nombre es el único que me voy a acordar, los demás se me van a olvidar. ¿Y por qué? Porque es este profesor el que ejerce la principal influencia y se da cuenta de lo brillante que era Darwin, ¿no? Incluso se lo comenta a los otros decanos de las otras facultades de astronomía, de física, y le dice, mira, este muchacho, la verdad es que no ha rendido en teología, pero es brillante. Entonces, en esa conversación está cuando reciben una carta en el rector de la Universidad de Cambridge, que era astrónomo, donde la Marina británica solicitaba un naturalista que hiciera este viaje con Fitzroy. Y por supuesto que se lo ofrecen al profesor de la universidad, ¿no? Al famoso profesor Head Slow. Pero la mujer le dice, mira, si tú haces este viaje, yo encuentro que es una locura, se acabó nuestro matrimonio. Así que él rápidamente recapacitó y se quedó en la casa con su señora y le ofrece la posibilidad a Darwin, que ni siquiera había terminado nada, pero como todos lo consideraban brillante, le ofrece la posibilidad de viajar. Pero el padre, cuando llega con la carta, que estaba invitado a participar de este viaje, le dice, hijo, pero de nuevo, ya te fue mal en Edimburgo, te fue mal en Cambridge, y ahora un viaje a Tierra del Fuego. Pero qué manera de estar trastornado, le dice, ¿cómo tienes recién 22 años y estás perdiendo tus años más hermosos de la vida? Le dice el padre. Y Darwin estaba consciente que se jugaba su última carta y habla con un tío. Y el tío es el que logra convencer al padre y así es como el padre al final ya está de acuerdo con su hijo, le paga el viaje, le contrata algunos auxiliares, algunos personeros que le ayuden en su investigación durante el viaje y zarpan desde Inglaterra con destino a Tierra del Fuego. Bueno, este es un viaje larguísimo. Hoy día lo que yo quería insistir era nada más que contar cómo se organiza un viaje, lo que representa, cómo se arma un barco, la metáfora, no se olviden de los astilleros, ¿ya? Todos ustedes han sido armados en algún astillero y botados a algún río o algún mar. Esa es la primera gran metáfora. La segunda, que es como el artillero ancestral, que es el vientre materno, ¿no? Así como a Darwin le gusta derivar que todas las especies se originen de una especie madre, también a la hora de armar, de tener un artillero, tiene que haber uno que debe ser el ancestral. Y qué mejor que ese sea el útero materno. Y así vamos dando término a este programa. Yo les voy a dejar una pequeña tarea para la próxima semana, porque ya de frentón vamos a entrar en materia, en cosas más científicas, y quiero que por favor averigüen en los medios que puedan si en alguna oportunidad se encuentra Darwin
con Mendel, porque esto es fascinante. Ninguno de los dos, ni Darwin ni Mendel, con el tremendo aporte que hacen al mundo, en el mundo de la ciencia, sabían de genética, ¿ya? Cuando hacen su descubrimiento. Y sin embargo, hay una inquietud, no solamente mía y ahora que se las traspaso a ustedes. ¿Cuándo y dónde Darwin se reúne con Mendel para analizar y comentar este tremendo descubrimiento? Muchas gracias. Les recuerdo que este programa es Nuevo Ensayo. Si les gustó, por favor, háganlo saber. Y los que puedan y no se han suscrito, yo creo que es el momento de hacerlo. 1.000.000 de gracias. Nos vemos el otro miércoles.